Bueno, quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 20. Y mientras usted busca el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, queremos saludar a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Sea esta palabra, sea esta enseñanza de gran bendición. Creemos en el poder sobrenatural que tiene el Señor para ministrar desde ese lugar las naciones. Somos un ministerio para las naciones. Amén. Así que con todo nuestro corazón le damos la bienvenida. Saludamos a nuestros hermanos que están en Venezuela, que están bajo la cobertura de Restauración para las Naciones, nuestros hermanos en Chile, en España, en cualquier lugar donde usted siga esta transmisión, sea Dios bendiciendo su vida. Estamos allí en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Alguien dijo alguna vez, quiero empezar con esta pequeñita anécdota. Alguien dijo alguna vez que las suegras se encargaban de atender muy bien a sus hijos mientras estaban en casa, y que ahora en el matrimonio se encargan de supervisar a la nuera para que su hijo encuentre en el matrimonio todo lo que se le dio en casa. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Hoy va a ser un tema especial. Por primera vez en la historia voy a hablar de mi suegra. Por primera vez en la historia quiero bendecir muchos hogares a través de lo que tú y yo pensamos de las suegras. Amén. Para muchos la suegra es la bruja. Para otros la suegra es el enemigo, durmiendo con el enemigo, ¿sí? Y como nosotros venimos de una degeneración cultural, ¿sí? Como aprendimos de lo que nuestros padres vivieron, pues esas enseñanzas son las que han venido quedando grabadas en nuestro corazón. Porque los que tienen matrimonio nunca leyeron un libro de cómo ser un buen esposo, ¿verdad? Nunca nos enseñaron cómo ser un buen padre. Todo lo aprendimos en el ejercicio, en los fracasos, en las equivocaciones, y cuánto no más en las relaciones que cuesta aceptar, o que cuesta sentir la importancia de lo que puede aportar una persona para bien o para mal. Y quiero recordarles en Éxodo 20, cuando el Señor está entregándole las tablas, la ley a Moisés, para que la decrete y la ministre sobre su pueblo. En el versículo 12 vamos a hablar solamente de un mandamiento. Dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos saben que es el primer mandamiento de la ley con promesa? ¿Sí? Esto lo aprendemos desde la primera comunión, desde los que hicimos catequesis, confirmación, todo el proceso que vivimos. Nos enseñaron que honrar a padre y a madre era lo más importante, ¿sí? Y lo más necesario para nosotros como seres humanos, porque la honra trae bendición. Pero la Biblia en ningún momento dice que el padre tiene que ser bueno para que yo lo honre. Yo escucho a muchos predicadores que están de acuerdo en esto. La Biblia no dice si es bueno o es malo. Hay que honrar. Y aquí es donde se hace difícil el caminar en Cristo Jesús. Porque si usted ha tenido unos malos papás, si usted tuvo un papá que cuando se dio cuenta que su mamá estaba en embarazo, lo dejó a usted con su mamá, pues usted creció con esa ira, con ese rencor, con ese odio, ¿sí? Usted creció con todos esos vacíos, la falta de paternidad. Y todo esto es un causante de muchos vacíos, un causante de muchas cosas que afecta bastante el desarrollo de un niño en su adolescencia, en su preadolescencia. ¿Amén? Entonces, la Biblia no se hizo para juzgar. Nosotros como predicadores no podemos lanzar palabra para juzgar, sino palabra para edificar. Porque ni siquiera la ciencia, la psicología, la medicina podrían atender estas etapas que solamente están registradas y marcadas ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Sí? Lo que usted es hoy con su esposa es lo que fue mamá con usted en su crianza. ¿Sí? Muchas veces las suegras dicen: ese hombre yo sé que no es para usted, no está preparado para usted. O muchas veces su esposa o su esposo le dice a usted: usted es igualito a su papá, es igualito a su mamá, yo lo veo pintado allí. Entonces uno en
en la ignorancia que uno trae, ¿sí? Uno se siente orgulloso porque simplemente está repitiendo la misma causal de papá y de mamá. Pero no podemos hacer nada porque sin Cristo estamos perdidos. Amén. Simplemente nos toca aceptar nuestra realidad y decir: yo soy así y así me muero, porque yo fui así mucho tiempo, hasta que conocí al Señor y me mostró que había una oportunidad para cambiar, una oportunidad para romper el ciclo que viene desde mi bisabuelo, desde mi abuelo, desde mi papá, y ahora se repitió conmigo. Entonces, cuando yo volteo a mirar atrás, la relación de mis padres, la relación de mis abuelos, con esa tercera persona que es la suegra, que es la persona que aflige, daña, ¿sí? Que muchas veces quiebra un hogar. Simplemente las parejas, como han venido con esa degeneración, ¿sí? En ese concepto de qué significa una suegra, pues muchos que se unen hoy en una sola carne, lo que hacen es hacer a un lado a los suegros, ¿sí? Es más, la palabra de Dios dice: dejará padre a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejará a padre a madre, pero la Biblia dice que seguimos teniendo una suegra o un suegro. Ahora, ¿cómo entender nosotros cuál es el trabajo, el propósito o por qué una suegra es tan bendecida por Dios para bendecir nuestras vidas? Así usted no lo haya entendido o no haya podido captar lo que hace el trabajo de una suegra, y es lo que vamos a hablar hoy a través de esa enseñanza. Efesios capítulo 6 versículo 2. Vuelve y reafirma a Jesús en la ley, ¿sí? Recuerden que la ley fueron 10 mandamientos, amén. Pero cuando viene Jesús, Él dice: yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Y a cada mandamiento de la ley del Señor le agregó algo más. Y aquí vamos a ver qué habló Dios acerca de la bendición de los padres. Efesios 6:24, 6 de 2 al 4, perdón. Voy a tratar de correr más porque es que es bastante lo que quiero transmitir. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí el apóstol agrega algo más. En el Antiguo Testamento la ley dijo que si yo honro a padre y a madre, se alargarían mis días en la tierra. Amén. Si hay honra, si hay respeto, obediencia, sujeción. Pero ahora el apóstol dice: no solamente va a haber que nuestros días se alarguen más, sino que todo lo que hagamos nos irá bien, dice el apóstol. O sea, agrega algo más al mandamiento. Ahora, bueno, pastor, ¿va a hablar de la suegra o va a hablar de los padres? Yo creo que se está preguntando eso, ¿cierto? Porque no se define. Pero ahí es donde yo lo quiero llevar a usted. Porque si está tan claro para nosotros como hijos la importancia de honrar a papá y a mamá, la importancia de salir de nuestro hogar con la bendición de nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Muchos no salimos con la bendición de nuestros padres, pero tuvimos que restaurar y hacer muchas cosas para que papá y mamá nos dieran la bendición. Y eso es importante. No importa la edad, no importa la cultura. Siempre que usted se encuentra con su papá y su mamá, siempre busca que él te bendiga. ¿Alguno lo hace o no? Usted se encuentra con su papá y dice: en nombre de Dios, ¿verdad? Y o el papá te echa la bendición o te da un beso, un abrazo. ¿Y eso es especial o no es especial? Que papá siempre me bendiga. Claro, yo reconozco la importancia de esa bendición. Pero, diga conmigo, pero resulta que Jesús tenía algo claro con las suegras. Así las suegras no sean bíblicas para muchos, ¿sí? Así usted crea o sienta que ha sido esa persona, esa piedra de tropiezo para su relación, que es lo peor que usted ha podido conocer en su vida, que desde que usted permitió que la suegra se metiera al hogar empezó a destruir. Jesús habló de las suegras. Y para él es importantísimo el papel de una suegra en un hogar. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, y él lo muestra claramente aquí. ¿Ustedes se imaginan si Jesús hubiera tenido suegra? ¿Cómo hubiera sido la suegra con Jesús? Jesús era perfecto, era un hombre íntegro, ¿sí? Podía amar con todo su corazón, no tenía errores, o sea que hubiera tenido una muy buena relación. Pero aunque no tuvo suegra, él habló de las suegras.
y nos va a recordar hoy la importancia. Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 51. Y aquí es donde viene lo que en muchos hogares está pasando hoy y que Dios nos va a mostrar claridad. Amén. Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 51. Dice el Señor: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. ¿Y entra quién? La suegra. O sea que la suegra es bíblico. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Usted alguna vez había escuchado eso en la Biblia? Que el Señor hablaba de la suegra tan maravilloso. Lo que más me impresiona es Jesús lo dijo. Amén. No fue el hombre, no fueron nuestros padres, no fueron nuestras culturas, no fueron lo que aprendimos atrás, sino que Jesús dijo: en un hogar habrá disensión y eso traerá división. Primero los hijos contra los padres. Son esos hijos que a temprana edad empiezan a sentir que ya no soportan ¿a quién? A papá y a mamá. ¿Es normal? En la sociedad de hoy es normal. En la sociedad de nuestros padres no era normal. En la sociedad de nuestros abuelos no era normal, ¿verdad? Usted tenía que caminar derecho, ¿verdad? Y si tomaba decisiones contra sus padres, consecuencias vendrían muy graves. Hoy no, hoy es normal. Entonces, esos hijos que se van contra los padres son los que ya no soportan la cantaleta, ya no soportan la corrección, la sujeción y deciden irse a experimentar afuera. Son esas tristes historias de muchos hombres o mujeres que salieron sin la bendición ¿de quién? De papá y de mamá. ¿Sí? Es esa novia a temprana edad que empecé a conquistar, la seduje, la hice mía, ahora me pertenece a mí porque es mi mujer, ¿sí? Mi hermur, como dicen los jóvenes, mi hermur. Ahí donde me dicen, no es mi hermur, yo muéstrame la argolla. Si usted tiene argolla y está casada con él, es suya. Si no, está prestada. Pero mi hermur es mía. Entonces, como la suegra y el papá me molesta tanto, entonces, ¿sabe qué hagamos? Si usted me ama a mí, vámonos a vivir juntos. Es la primera experiencia que muchos de nosotros nos experimentamos alguna vez, ¿o no? Entonces, lo que voy a hablar aquí no es para juicio, sino para edificar la iglesia. Entonces, la primera división que pasó fue: los padres se fueron ¿contra quién? Contra los hijos. Me voy de la casa. Mamá, papá, con mucho dolor se despiden de ti, tú no buscas la bendición, sales a inventar, sales a mirar qué pasa, pero la mamá y el papá siempre te van a estar esperando, ¿no? Y muchas veces viene la niña, vuelve la niña ¿con quién? ¿Con quién? Con alguien más. ¿Verdad? Esa es la realidad de muchas historias. Vuelve con alguien más. ¿Y ese alguien más quién es? No es su esposo, no fue la pareja que lo sacó, sino que fue el fruto de esa decisión que tomaron apresuradamente. ¿Sí? Entonces, papá y mamá se dieron cuenta que no te dieron buena vida, que ese hombre no era lo que pintaba ser, pero la mamá dice: yo te lo dije. Y esa frase de mamá sí que infla el corazón, ¿no? Cuando viene un hijo arrepentido, triste y arrepentido porque no le fue bien a una hija, la mamá simplemente con mucho amor te va a decir: yo te lo dije. Ahí está tu cuarto. No he movido una sola muñeca. Ahora esas muñecas serán para tu hija. Pero tú sigues siendo mi hija. Y eso es una realidad cultural, una realidad de la sociedad. Entonces Jesús ya lo había dicho. La primera división será padres contra hijos. Ahora, resulta que usted decidió seguir con su pareja, ¿sí? Honró, te dio la prueba de amor. Recuerdan que el domingo pasado hablamos de la prueba de amor, ¿no? Te dio la pruebita de amor, te gustó, la honraste. Ahora yo quiero estar con mi pareja, pero qué difícil es la suegra, ¿verdad? Saben que cuando yo me casé, no fue cuando yo me casé, cuando yo empecé a pertenecer aquí a la iglesia, con el pastor Víctor Riascos, la pastora Marta siempre nos colocaba a decorar los matrimonios de la iglesia.
por más de 6, 7 años decoramos matrimonios gratuitos, ¿no? Porque eran matrimonios de la congregación, gente que se le siembran las cosas. Pero la pastora tenía un propósito con el pastor Víctor y conmigo, era enseñarnos. Entonces, una cosa que una vez me impresionó bastante, que tragué entero, yo no conocía a mi esposa todavía, pero estaba en esa búsqueda de mi idonia, ¿no? Entonces la pastora siempre me sentaba con el pastor Víctor Riascos a mirar qué era el proceso de un matrimonio. Pero una vez dijo el pastor en un matrimonio, dijo lo siguiente: cuando usted se casa también con la familia de su esposo. Y eso para mí fue tan duro, tan difícil, porque yo ya tenía el concepto de las suegras. Ahora el pastor dice que uno también tiene que casarse ¿con quién? Con toda la familia. Le dije yo al negro: no, negro, no puede uno con una suegra. Ahora tiene uno que cargarse toda la familia de la suegra. Le dije yo eso. Y dice: no, eso va a estar difícil. Claro, uno veía el matrimonio, cómo eran de felices las parejas, llegaban al altar, se casaban. Nosotros no conocíamos nada de las relaciones que se casaban, solamente participamos muchas veces en esos matrimonios. Pero eso se quedó tan grabado en mi corazón, en mi mente, que yo dije: es muy difícil tener un hogar. O sea, tener matrimonio. Yo ya había tenido muchas novias, había tenido una vida de perdición muy grande, pero jamás permití que la suegra pasara una raya. Yo siempre a la suegra les ponía un límite. ¿Y saben cuál era el error más grande en mi vida? Que en mi concupiscencia nunca me metí con una mujer mayor que yo. Siempre me metía era con niñas. Y al usted meterse con niñas, usted va a tener una mamá que va a cuidar más a esa niña. Por lo tanto, llevarme a vivir alguna niña jamás lo pensé. Pero sí tenía a las suegras ahí encima mío, encima. Dijo un pastor en un chiste: ¿cómo se le ocurrió a Salomón tener 800 mujeres? La Biblia dice que él tuvo 800 mujeres, ¿verdad? Y 300 concubinas, que eran pues las mujeres legales, reconocidas, y 800 mujeres que eran las amigobias. La Biblia lo dice. O sea que tuvo ¿cuántas mujeres? 1000. ¿Y cuántas suegras? Y dice la Biblia que Salomón era el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Y usted no ha podido con su suegra, y él tuvo 1000. Ese chiste del pastor es muy bueno, pero es la realidad, lo dice la Biblia. Usted no ha podido con su suegra y él tuvo 1000. Así que Jesús sabía que esto era necesario que pasara, ¿sí? Pues Jesús era el mismo Dios, ¿cuántos dicen amén? Y Él sabe todo lo que pasa en casa, todo lo que nos pasa a nosotros internamente en nuestro corazón. Lastimosamente, yo soy hoy lo que mis padres escogieron que yo fuera. Mi historia es lo que me tocó a mí ser, no lo que yo pude escoger. Amén. Y esa triste historia, esa triste realidad es la que venimos viviendo de generación en generación. Entonces, ¿qué le está pasando hoy a las niñas que salen a temprana edad, cumpliéndose esta palabra, fallan en el hogar? ¿Por qué? Porque la mamá hace mucho tiempo falló en su hogar. Entonces, salen las niñas o los jóvenes a repetir la misma historia de los padres. Y no se dan cuenta de esa realidad. No se dan cuenta que por más que no quieran, están condenados a repetir esa misma historia. Porque la Biblia lo dice: maldición generacional. Quiera o no quiera, usted terminará como su tía, como su abuela, como su mamá. Lo dice la Biblia. O sola, o solo, o con 7, 22 hijos, como en los tiempos de nuestros abuelos. Entonces, por eso las abuelas de nuestros tiempos o las suegras dicen: las mujeres de hoy en día son muy flojas. ¿Lo dicen o no lo dicen? ¿Por qué? Porque ellas sacan pecho y dicen: yo levanté 7, 10 hijos sola, y ahora usted con uno solo no puede. ¿Lo dicen o no lo dicen? Claro, ellas sacan pecho de algo que les tocó, no de algo que escogieron. Pero al final lo hicieron bien o no, porque es gracias a nuestros padres que nosotros estamos hoy aquí, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros no entender la necesidad o la importancia de la bendición de una suegra o de un suegro? Por la misma realidad, porque simplemente hacemos a un lado los suegros. Yo pido la mano si es que la pedí, saco a mi doncella de la casa, y mis suegros simplemente parece que dejaran de ser sus padres, o simplemente se hacen a un lado y yo continúo
mi vida con ella. Son esas tristes mujeres que hoy dicen, peleándole a sus esposos: desde que yo me casé con usted, usted no volvió a dejar que yo fuera donde mi mamá. Porque siempre es un problema para ir a visitar a mi mamá. ¿Pasa o no pasa? O si usted le dice a su esposo: amor, ¿será que este domingo mi mamá puede venir a visitarnos? ¿Usted siente que lo va a visitar quién? Aquí entre nos. La suegra no está aquí, ¿cierto? ¿Qué siente usted cuando lo va a visitar una suegra? No, yo lo sentía también. Yo lo sentía y decía: no, viene la bruja, va a venir a ver todo lo que está pasando, va a venir a revisar, ¿sí? Porque ellas llegan con una lupa, ¿no? O sea, no hay suegra que no se comporte igual, lo dice la Biblia. ¿Cómo están teniendo a mi hija? ¿Cómo la están alimentando? ¿Sí? Y desde que entra, una sonrisa de oreja a oreja, pero con sus ojos están divisando todo lo que está pasando. ¿Pasa o no pasa? Entonces, claro, uno siente que cuando viene la suegra a casa, uno dice: no, pues amor, hagamos una cosa, yo tengo algo que hacer. Traiga a la suegra, yo le dejo para el almuerzo, atiéndala bien y me avisa cuando se vaya. Porque yo lo hice mucho tiempo. Yo lo hice mucho tiempo. Ahora, no solamente la suegra iba sola a visitar, cuando va con la familia, van los cuñados, van otras personas. ¿Cuántas cámaras llegan a la casa? Y preciso, en esos días hemos estado mal, quizás, preciso esos días ha habido una economía baja, porque eso es normal en cada relación. O sea, siempre cuando la suegra viene de visita, algo no está bien. Y de ese algo que no está bien, se van a pegar. De eso, algo que no está funcionando o algo que está faltando en la nevera o en la alacena, se van a pegar o no. Mija, le dicen: no, y esa vitamina que yo le he dado a usted, yo no la veo aquí en la alacena. ¿Su esposo no es capaz de comprarle a usted esa vitamina? Y empiezan, o sea, son expertas no solamente en divisar, sino en sacar la verdad de sus hijas, o no, o de sus hijos. La sacan porque sacan la verdad. O sea, Jesús sabía, es que es tan sobrenatural la sabiduría de Dios, que Jesús no tuvo necesidad de tener suegra para saber los problemas que íbamos a tener nosotros con las suegras. No tuvo necesidad, pero Él lo sabía. Y Él sabía que esto tenía que acontecer. Miren, es algo normal, lo voy a decir públicamente, lo que pasa en la relación con las suegras. Es algo normal, amén, porque lo dice la Biblia. Lo que no es normal es quedarse allí. Es normal que cuando la suegra me conozca a mí, no me acepte, es normal. No me quiera, es normal. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Nos pasó a muchos de nosotros. Lo que no es normal es que, como el yerno o la nuera no pudieron avanzar para ganarse el corazón de la suegra, simplemente la hacen a un lado. Y aquí es donde viene el problema más grave que está pasando en muchos hogares, que la Biblia hoy nos va a mostrar. Estamos claros que el Señor dijo: dejaremos a padre y a madre y seremos una sola carne. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si yo soy una sola carne con mi esposa, ya no somos dos sino uno, ¿verdad? O sea que mis suegros, ¿qué vendrían a hacer para mí? Aparte de ser mis suegros, si soy una sola carne con mi esposa, padres también. Si soy una sola carne, carne quiere decir desde el momento que le hago mi hermur, bueno, algo ya no, desde el momento que le hago mi hermur, que la hago mía, y le digo a todo el mundo que es mía, nadie la mire, ¿sí? Suelte sus amigos porque ahora es mía. Desde ese momento es una sola carne. Ahora lo que falta, ¿qué es? La bendición de Dios, ¿verdad? Pero desde ese momento, al ser una sola carne, la familia de mi esposa entra a ser mi familia, y mi suegra entra a ser mi mamá, como mi suegro. Y aquí es donde se pone difícil, porque es que el Señor lo dijo, y aquí es donde va a venir lo duro de esta enseñanza. Porque una cosa es que usted diga: pastor,
Yo me aguanto a mi esposa, vea, es la misma suegra, su carácter, su genio, su impulsividad, es una paloma que no se le puede pisar un dedo porque reacciona mal. Y así es mi suegra, es igualita. Me la aguanto a ella porque la amo. Pero la Biblia dice, es tu mamá también. La suegra es tu mamá. Ahora, si tú conocieras todo lo que pasa en el corazón de tu esposa, por todo lo que tú piensas de su mamá, te vas a dar cuenta que inconscientemente, Heidi, ¿vienes un momento acá, por favor? Voy a poner un ejemplo que mi esposa está allá. Voy a poner un ejemplo de Heidi y mi esposa. Inconscientemente, todo lo que yo empiezo a crear en el hogar por causa de mi suegra, le empieza a afectar ¿a quién? A mi esposa. Así ella no se lo diga. Al principio era chiste, al principio era, está bien amor, no hagamos eso para que mi mamá no se enoje, ¿verdad? Entonces empieza mi esposa a aceptar mis pensamientos, a aceptar ciertas cosas, hasta el punto de que ya ella es mía, ¿sí? Yo me casé con ella y sus papás que no vuelvan a opinar en nuestra relación. Pero la esposa enamorada empieza a ceder, a ceder, a ceder. Y a lo último termina ella deshonrando ¿a quién? A sus papás. Y entra y se cumple el mandamiento, que el que deshonra a padre y a madre le empieza a ir mal. Y sus días ya no van a ser alargados, sino cortos. Entonces, la bruja de la suegra, ¿sí?, que no quiere que estemos juntos, tú tienes que hacer algo. Porque o te logras separar, ¿verdad? Porque mi pareja se va a sentir como entre la espada y la pared. ¿Saben por qué las criaturas, o sea, nuestras esposas, ¿sí?, digamos las criaturas, no vuelven a casa rápido? Por pena, por temor, porque se dan cuenta con quién se metieron, ¿verdad? Ahora es el príncipe se convirtió en ¿quién? En sapo, ¿verdad? Se convirtió en ese sapo. Y ese sapo empieza a echarte tanto veneno que usted no sabe cuánto ha dañado el corazón de su esposa. Por todo lo que usted piensa de su mamá, el ser más importante y sagrado en la vida de una persona. Entonces estamos limpiando hoy el concepto de lo que significa una suegra. Si yo soy uno solo con ella, todo lo que yo haga contra ella, lo hago ¿contra quién? Contra mí mismo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Si yo peleo con ella ahora y la hago a un lado y no me importa, no se vaya, no me importa, voy a acostarme enojado y que le duele y que sufra. La Biblia dice que al ser uno solo, lo que yo le haga a ella, lo estoy haciendo contra mí. La misma Biblia dice que el que tiene un estorbo en la pareja, su oración también es estorbada con Dios. Lo dice Dios. Por eso yo no me puedo dar el lujo de estar mal con mi esposa, porque mi oración va a ser estorbada. Amén. No me puedo dar ese lujo. O sea que la criatura que decidió estar conmigo, que decidió caminar conmigo porque siente que me ama, empieza a dejar de amar ¿a quién? A sus padres. Poco a poco, inconscientemente, aunque usted no lo crea, usted me diga, pastor, eso jamás pasaría en mi corazón, que yo deje de amar a mi mamá. Lo que pasa es que en el momento de yo hacerla mía a ella y presionar su corazón, cautivar su corazón, inconscientemente ella empieza a alejarse de sus padres. ¿Cuántas mujeres sufren en silencio por no poder ir donde su mamá? ¿Cuántas mujeres les gustaría por un momento que su esposo aceptara a su mamá o que su mamá lo aceptara a él? Harían lo que fuera para que su mamá piense algo diferente de quién, de su esposo. Porque si usted está con él es porque usted cree que él es bueno, ¿verdad? Así sepa usted que no lo es. Pero la suegra no lo sabe. La suegra tiene que entenderlo, que usted no es tan malo, que usted, a pesar de sus errores o su manera de amar, usted lo ama, porque nadie nos enseñó a amar bonito. Amamos conforme al amor que nos dieron a nosotros.
Entonces miren lo siguiente que yo quiero que quede claro aquí. Si yo soy uno solo con ella, lo que yo le haga a ella está afectándome a mí como pareja. Pero lo que yo estoy presionando con ella contra su familia, sus padres, que son ahora mis suegros, también está pasando contra quién, contra mi familia. Y ahora se parte en dos la división, porque Jesús dijo, vine a traer disensión, y la disensión lo que provoca es división. Muchos hogares se quedaron en la disensión y en la división. No me importa, su familia es su familia. No me importa lo que piensen sus papás. Ellos no me dan de comer a mí, soy yo quien la voy a sacar adelante. Usted y a mis 8 niños. ¿Cuántos dicen amén? Ojo que lo solté proféticamente. Usted dijo amén, va a tener 8. Ojo. Entonces, no nos importa lo que esté pasando alrededor. Pero si los papeles cambiaran, ¿sí? Si los papeles se pusieran al contrario y usted pudiera sentir, experimentar todo lo que siente la criatura, que su esposa no le quiere a su mamá. Miren, no hay hombre que no reaccione mal cuando le mientan a la madre, ¿verdad? A no ser de que sea muy espiritual. Pero usted va en la calle y le recuerdan a su mamá en la calle. ¿Sí? ¿Qué? Póngala como quiera, para, brinco, hace lo que sea. Pero con mi mamá nadie se mete, ¿verdad? Y no pelea por lo que digan de mamá. Los que manejamos moto, los que manejamos carro, nos recuerdan a la mamá en cada momento. Por las imprudencias, por las cosas que pasan en la calle, ¿sí no? Le recuerdan a la mamá. Pero cuando uno siente que se está metiendo con la mamá, en el caso del varón, uno dice, no, lo que sea, pero mi mamá nadie toca. Y si es la pareja que está insultando a tu mamá, ¿tú te quedarías callado? ¿Tú lo aceptarías? Conociendo tú a tu esposo, ¿lo aceptarías? No. Porque ahí sí ellos brincan. La cucha es lo más sagrado que yo tengo. Estoy hablando en el lenguaje de jóvenes para que me entiendan. Estoy hablando en el lenguaje. Con ella no se toca. Una vez un compañero, cuando estábamos en el mundo, se hizo un tatuaje. Él le gustaban los tatuajes, ¿no? Y por ese berraco me hice yo un tatuaje, una inicial de una novia que yo tenía aquí en la pierna, yo nunca borró. Y él defendía tanto a la mamá, miren, él era de las barras, y él defendía y amaba tanto a la mamá, que de loco fue y se hizo la imagen de la mamá en el pecho. En el pecho, la imagen de la mamá. Entonces, estábamos la galla ahí sentados. Y llega él y les voy a mostrar algo que me hice. Pero solamente los voy a mostrar a ustedes que los considero mis amigos, ¿no? Entonces, él se abrió la camiseta aquí y dijo, ¿qué ven aquí? Yo no entiendo de tatuajes, pero el tatuaje quedó fatal, dije yo por dentro. ¿Qué ven aquí? No, nada, o sea, no entendíamos. Era la cara de una mujer, pero no entendíamos qué era. Y dice uno de los muchachos, pues a tu mamá no se parece. Se lo soltó de una. ¿Sabe que cae y le da cuchillo por eso? Pero yo no vi a la mamá de él en el tatuaje. Y por él sentirse ofendido, porque le dijeron a tu mamá no se parece, cae y le saca cuchillo al muchacho. Porque para él lo más sagrado era su mamá, de tal manera que la hizo en el pecho. Pero no, la dejaron malita. No. Imagínense que los tatuajes que nosotros nos lo hacíamos con tinta china. ¿Alguna vez usted hizo tatuajes con tinta china y agujas? Esos tatuajes jamás quedan bien, jamás quedan idénticos. Entonces, imagínense que si se lo hicieron con tinta china, esas tintas baratas, quedó una sombra ahí plasmada. Entonces, a nosotros los hombres no consentimos nada con nuestras mamás, pero a las mujeres sí las oprimimos de tal manera que tienen que quedarse calladas y aguantarse todo lo que mamá diga. ¿Por qué? Porque una suegra siempre tiene buenas intenciones. Y más de uno va a decir, una suegra siempre tiene buenas intenciones. Hágalo. Una suegra siempre va a querer lo mejor para la pareja. Una suegra puede amar al yerno o a la nuera como nunca lo ha amado.
¿Puede o no puede? Pero la realidad es otra y sabemos lo difícil que es para que esto pase. Así que escuchen lo siguiente: si para mí la bendición de mis padres es importante, ¿cuánto no más la bendición de mi suegra? Porque si mi esposa está mal con los padres, está fuera de la cobertura, no hay bendición, hay maldición sobre ella. Por lo tanto, la bruja, o sea, la suegra, siempre se sale con las suyas. ¿Me entienden? Porque ella empieza a crear en ti y en tu pareja una división, a opinar, a meterse hasta que logra ¿qué? Separar la pareja. Y muchas veces el varón tiene que decir, bueno, o su mamá o yo. Duro que un hombre le diga eso a una mujer, ¿o no? Pues una mujer que idolatra a su esposo y está hecha una boba allí, va a decir, no, pues amor, yo me voy contigo, mi mamá nunca va a ser mi mamá, pero pues yo me voy contigo. Una mujer que idolatra, que cree que él es el amor de la vida, quizás es el primer hombre, que esos primeros hombres, primeras mujeres, uno cree que son, y no son, a veces, ¿no? A veces. Entonces, caminan con esa pareja que lo primero que te puso fue la prohibición de tu mamá o de tu suegra, y tú crees que te va a ir bien porque aceptaste que tu esposo pusiera una línea. Y aunque la Biblia dice que hay una línea, no es para que nos quedemos con esa línea. Amén. Entonces, Dios conoce la realidad, pero también sabe que es necesario restaurar, porque por causa de esto muchas parejas no tienen la bendición de ¿quién? De ambos padres. Yo no solamente puedo caminar con la bendición de mi papá y mi mamá, yo necesito la bendición de ¿quién? De mis suegros, porque primero se la dan a mi esposa para que sea bendecida y después esa bendición viene ¿sobre quién? Sobre mí. ¿Usted se imagina estar con una esposa que no es bendecida? Son esas mujeres que después de la luna de miel usted siente que esa mujer no sirve para nada, porque no le va bien, porque no sabe hacer nada, porque incluso todo lo que le prometió en el hogar, se dio cuenta usted que esa mujer no estaba preparada para el hogar. O sea, no tiene la bendición de Dios, no tiene el favor de Dios. Por lo tanto, son esas mujeres que tarde que temprano se terminarán siendo cambiadas por otra. ¿O no? Cuando hay una infidelidad, el concepto de una infidelidad, yo no busco el responsable ni el culpable, porque ambos son responsables en una infidelidad. Yo no voy a juzgar al que cometió el pecado. Voy a preguntar por qué primero, qué estaba pasando antes de cometer ese pecado. Siempre vamos a la raíz de ¿dónde? De los problemas, no a las consecuencias, porque en las consecuencias siempre que comete la maldad sería el malo, ¿verdad? Pero nadie sabe lo que quizás ese varón o esa mujer estaba viviendo dentro de su casa. Nadie sabe el infierno que quizás estaba construyéndose en una relación de apariencia que después terminó siendo algo difícil para su vida. Entonces, todo eso con la intención de que el Señor desea con todo su corazón que obtengamos todos ambas bendiciones. Amén. Que si su esposa es bendecida por papá y mamá, usted también va a recibir esa bendición. Así usted hoy todavía no lo crea, no se lo trague o no lo aguante. Pero la suegra tiene un papel importante en la pareja, en una relación. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, para los 4 quiero un amén. Muchas consecuencias vienen por causa de la deshonra. Y cuando uno de los dos en una pareja deshonra a sus padres, hay consecuencias graves. Quizás usted no lo vea en la relación o no lo sienta ahora, pero cuando usted tenga hijos, la vida le va a cobrar a usted con sus hijos. Son esos hijos que salieron igualitos a usted, de desobedientes, de irrespetuosos, ¿sí? Que no se sujetan a ti. Y tú dices, bueno, ¿y por qué me salió así? Porque tú fuiste así cuando eras pequeño. ¿Es una realidad o no?
En las consejerías vemos muchas consecuencias de los hijos. Pastores, que mis hijos se salieron de las manos, y yo les, está bien, eso Dios lo puede restaurar, pero vayamos atrás, vamos al principio. ¿Cómo fue tu relación con tus padres? Pastor, lo mismo. Mi mamá y mi papá, esto y esto y esto, y los deshonré, fui grosero con ellos, nunca estuve de acuerdo con ellos, y la vida me pagó muy mal. Yo le dije, entonces ahora nuevamente se está repitiendo con tus hijos. Entonces no es solamente cambiar a los hijos o que ella cambie hoy, hay que cortar esa maldición, amén, que nosotros mismos creamos con nuestras manos. Una suegra siempre quiere ver a su hija feliz. ¿Cuántos dicen amén? Una mamá hace lo que sea por la felicidad de una hija. Un papá hace lo que sea por la felicidad de un hijo. Hace lo que sea. Por eso siempre que una niña sale de casa, ellos nunca ocupan el cuarto, porque esperan que ella vuelva, o sea para bendición, o sea sola para que vuelva otra vez a ser bendecida por ellos. Siempre, esa es la actitud, o sea, es la naturaleza de una mamá. Por lo tanto, yo tengo que aceptar que la suegra es un instrumento en las manos de Dios y no del diablo, como muchas veces hemos creído. Es que la suegra, que es la bruja, es enviada por el diablo, pastor. O sea, llega cuando menos lo esperaba. Pastor, y eso llega en la escoba y eso, vea, nos hace unas visitas. Así pensamos. Pero a veces creemos que es el diablo que le envía. No, es Dios quien envía a la suegra a recordarte a ti, varón, la vida que merece su hija. A recordarte a ti, mujer, la vida que merece su hijo. Y si usted invita a almorzar a los suegros, desde el arroz van a decir, este arroz, mija, le falta, tiene que aprender a dejar el arroz más, está muy masacotudo. Y empiezan. A mi hijo, vea, Carlos, ¿usted no le gustaba el arroz así bien seco? ¿Y usted por qué está comiendo ese arroz así? Y empieza, ¿no? Empieza el bombardeo. Es ella divisando, es ella buscando que su hijo o su hija esté seguro. A veces las hijas, cuando no saben cocinar, que es una de las cosas más normales, al tener un hogar, salen a hacer un hogar, pues se vuelven muy amigas de su mamá, ¿no? Y es, mamá, es que quiero quiero impresionar a mi esposo. Hasta para que impresionar a ese, eso no le valora nada. No, en serio, quiero que me ayude, mamá. Yo no la llamé para que hablemos mal de mi esposo, yo la llamé para que me ayude a hacer un buen sudado, porque usted no sabe hacer un sudado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la mamá? Termina cocinándole ¿a quién? Al yerno que odia tanto. ¿Cuántas mamás, cuántas esposas no han experimentado esa relación con mamá? ¿Sí? Y fueron muchas veces la mamá que por teléfono o con recetas te enseñó a cocinar ¿para quién? Para el que tanto odia a la suegra. Es más, mija, si le echa más pimienta, eso le va a quedar mejor. Mentira, eso se va a dañar. Pero usted sabe que la mamá le soltó esa segunda arandela y como para qué. Pero terminan cocinando las suegras para nosotros. ¿Sí? Mamá, es que no sé planchar. Y mi esposo tiene un trabajo, ¿sí?, que le demanda estar siempre con ropa que necesita ser aplanchada. No sabe. Cuando me di cuenta que tenía que aplanchar, no saben cómo odio a planchar. ¿Sí? Pero mamá, ¿será que usted mañana que el logro no está, usted puede venir un ratico y me enseña a planchar? Y llega mamá a casa a enseñarte a planchar la ropa ¿de quién? De tu esposo. ¿Por qué lo hace la mamá? No por tu esposo, lo hace ¿por quién? Por ti. Por ti, para que tú seas feliz con él y algún día él te haga feliz a ti. Entonces, cuando yo parto de este principio, puedo yo entender que una suegra jamás tiene malas intenciones. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando tú fuiste presentado ante tu suegra, te presentaron con un perfil malo o simplemente tú dañaste tu hoja de vida delante de tus suegros. Y allí es donde empieza a pasar todo lo que la Biblia dice. ¿Saben por qué? Porque un error que cometen mucho las niñas
es contarle a la mamá todo lo que pasa en la relación. Lo que dicen en los matrimonios, ¿no? Nunca se lave la ropa sucia afuera, lávela siempre adentro. Para que usted no pierda la amistad con su mamá y no dañe el perfil de su esposo, nunca le pida consejo a su mamá. Eso es una cosa, eso es un consejo de sabiduría. ¿Por qué? Porque tu esposo no es perfecto, nadie es perfecto en la tierra. Y esas imperfecciones para la suegra son fatales, son duras. Para ti no, tú las aguantas. Y en la noche te reconcilias. ¿Y ahora cuándo se va a reconciliar la nuera con la suegra? Nunca. Usted dejó un perfil dañado y allí se quedó dañada esa imagen. Entonces eso se va a hacer muy difícil restaurar. Entonces han pasado dos cosas: que el perfil fue dañado o tú mismo te encargaste de dañar tu hoja de vida con tus padres, pero como con los padres de ella. Pero como ya la tienes para ti, no te importa lo que ellos piensen. Y la Biblia dice, te tiene que importar. La Biblia dice, tienes que restaurar la relación con tus suegros, porque si no, no hay bendición, está diciendo Dios. Y si un esposo te soyuga de tal manera que no te va a dar el lugar de tu mamá, ese esposo no es digno de ti, no merece tu vida. Porque estamos hablando de la mamá, el ser más sagrado del corazón de cualquier persona. ¿Amén? ¿Está quedando claro lo que estamos aprendiendo hoy o no? Más de 3 años preparando esa palabra para poderla dar. ¿Por qué hablo de 3 años? No hablo de mi pastorado, que llevo 3 años, no. Hablo de que restaurar una relación con la suegra no es fácil. Para los que hemos tenido todas estas caídas y tropiezos, es bastante duro que una suegra te crea, te quiera, te ame y te vea como un hijo. Cuando usted logra eso, viene la bendición sobreabundante sobre su vida. Lo logra. Con eso termino. No sé qué horas estamos. Sí. Cuando yo antes de conocer a mi esposa, conocí a mi suegra, ¿sí? Y saben ustedes que mi suegra fue mi discípula por más de 6 meses en una célula, en el barrio donde yo daba la célula, que era en Ciudad Córdoba. Mi suegra, siempre que llegaba a la célula, hablaba maravillas de la familia, pero en especial de su hija. En ese tiempo yo estaba tan entregado al Señor, estaba tan lleno de Dios, que no estaba buscando mujeres, no estaba buscando nada en mi vida. Pero ¿saben qué? Ella siempre me recordaba a mí que ella era su niña, ¿sí? Y que ella estaba esperando en el Señor el hombre que Dios le iba a mandar. Yo no sabía que era yo, porque era Dios quien lo había escogido. Yo no sabía que ella me estaba poniendo a mí los requisitos. No sabíamos nada de lo que iba a ser la historia de la vida de nosotros. Pero al conocer a mi suegra y discipularla en esos 6 meses, me di cuenta de sus faltantes, de sus necesidades, de cómo la familia venía en esa restauración, porque todos son cristianos, son familia de promesa. Cuando ya conozco yo a Lady, quien iba a ser mi novia al principio, pues empecé ya no a discipularla en grupo, ¿no? Sino que ya eran consejerías personalizadas, ¿no? Y las consejerías personalizadas empezaron a crear un sentir en nosotros, un gusto, una atracción. No la escogí yo. Cuando yo vi a Lady por primera vez, no me gustó, no me atrajo, igual yo con ella. O sea, no fue nada de las mariposas en el estómago que sentimos, no fue nada. Sino que coincidencialmente al conocerla a ella, pues ella aceptó ir a la célula que yo daba, ¿sí? Y no fue que ella miró a Diego, sino que miró a Dios a través de Diego. Y eso fue lo que le empezó a llamar la atención. Todo como yo hablaba de Dios, lo bonito que me iba predicando de Dios, porque todo eso ya me lo contó. Pero cuando ya empezamos la relación sentimental, ¿sí? Adivinen quién entró. ¿Quién? La suegra. Dejó de ser mi discípula. O sea, esa ovejita se me salió del redil. Claro, ¿saben por qué? Porque ya no estaban viendo al líder, sino que ahora estaban viendo a quién, al novio de su hija. Y ese novio que no se muestra en un altar, sino que se muestra ya compartiendo, yendo a visitar,
empezando a hacer cosas que empezarían a afectar la relación, empezó la suegra a avanzar y a ganar terreno y decir, este no es. Era lo que ella decía, este no es el que Dios mandó para mí. Así que empezó a hacer un trabajo difícil. Yo no sabía que Lady era tan niña en casa, o sea, para la casa. Yo les dije, me gustaban mucho las niñas, pero me saqué la niña de la casa. Entonces, como yo traía un mundo, ¿sí?, donde no aceptaba que me dijeran nada los suegros, donde no dependía ni me sometía a nada de lo que pasara con las familias, aquí me tocó empezar a aceptar. Y el aceptar y el no aceptar empezó a traer muchas consecuencias en la relación de nosotros, muchos problemas. Ya no era solamente la suegra, ahora era mi suegro, mis cuñados. Tengo Pablo, Julián, Jean-Pierre, 4 cuñados, 3 hombres y una mujer. O sea, eso era difícil. Todos grandes. Cualquier problema físico era pérdida total. Oye, era muy aletoso. Allá el líder que ella vio predicando se empezó a mostrar de una manera diferente. ¿Me entienden? Y yo le empecé a mostrar a mi esposa una mamá que ella no tenía. Y eso la puso a ella muy mal, porque empecé a poner limitantes. Empecé a decirle a ella, no es como su mamá diga, no es como su mamá diga, si usted va a estar conmigo es como yo lo diga. Pero empezó Dios a mostrar a través de la relación con mi suegra algo que yo no había, algo a lo que yo no había muerto todavía. Amén. Era una apariencia todavía al liderar. Pasaron tantos problemas, vino la consecuencia, el pecado en nosotros, y el pecado trajo nuestro primer hijo. No nos habíamos casado, trajo nuestro primer hijo. Cuando mi esposa dice, tengo un retraso, so cualquier hombre se pega al techo. No sé si a alguno le ha pasado, ¿no? Pero cuando uno le dan esa noticia, no, trágame tierra. En la casa no me querían, me odiaban, era una guerra, era una batalla. Y ahora esta criatura le había embarazado ¿a quién? A la niña. ¿En qué momento se había permitido ganar tanto terreno en nuestra relación? Miren, mi esposa me dice, estoy en la clínica, me vine a hacer un examen y me mandaron prueba de embarazo y salió positiva. Estaba en Sura. Yo estaba trabajando y dije yo, no puede ser. Dije yo, se me acabó la vida, que es el pensamiento que uno siente. Yo estaba liderando, supuestamente tenía que estar bien como líder, era una apariencia, caímos en pecado, fuimos donde los pastores. Bueno, eso pasaron tantas cosas. Pero resulta que ella me dice, venga aquí a la clínica, a Sura, la pasó ancho. Está bien. Yo pensé que andaba sola. Pensé. Ya yo llegaba a casa y yo no podía entrar a la casa, no me dejan hacer visitas. Miren lo malo que había empezado a salir de mí, la relación tan mala que se había vuelto, que ni siquiera a la casa me dejan entrar. Porque esta apariencia de líder empezó a mostrar otras cosas en casa con ella. Eso es lo que empieza a mostrar una suegra del corazón de un yerno. Entonces, cuando llego yo, parqueo la moto y llego a la entrada de Sura, Paso Ancho con Quinta, me está esperando la suegra. Sura tiene solo una entrada y estaba en esa entrada. No. Y ella me voltea a mirar y me dice, me embarazaste a mi niña. Yo busqué el bastón, ella siempre anda con un bastón. Dije, ¿dónde está el bastón? Que no me vaya a dar con el bastón. Solamente dijo eso, me embarazaste a mi niña. Necesito que hablemos. Yo, sí, nos sentamos allá afuera, hay un coso para sentarse. Y con los ojos llorosos ella, yo con un temor. Yo dije, ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde está el papá? ¿En qué momento me van a emboscar? Dios mío bendito. Con esos ojos llorosos y con una tristeza tan grande en su corazón me dijo, ¿ahora me lo vas a dejar tirar o qué vas a hacer? Por primera vez vi algo diferente en lo que era mi suegra. Vi a mi mamá hablándome a mí, o sea, hablando de